Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos con un vídeo que estoy segura va a remover muchas fibras sensibles, porque vamos a hablar de uno de esos amores que marcan, que dejan huella, y que a pesar del tiempo y la distancia, siguen resonando en nuestros corazones. Como bien indica el título, hoy nos sumergimos en el apasionante y a veces desgarrador mundo de Atai Ulusoy y ese sentimiento inquebrantable que grita, no puedo dejarte, te amo, Oor. Sí, esa frase poderosa que resume tantas historias, tantas miradas, tantos suspiros. Si ustedes, al igual que yo, son de los que se emocionan con cada gesto, de los que sufren y gozan con sus personajes, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que se me olvide, si aún no forman parte de esta comunidad de apasionados por las telenovelas turcas, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis y así no se perderán ninguna de nuestras dosis semanales de drama, romance y mucho más. Vamos a adentrarnos en el universo de Atai Ulusoy, este actor que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino alrededor del mundo. ¿Qué tiene a Atai que nos atrapa tanto? Es su mirada intensa, esa sonrisa que puede ser tímida o desafiante, su forma de interpretar la pasión y el dolor con tanta autenticidad. Yo creo que es una mezcla de todo eso, ¿no creen? Y cuando hablamos de No puedo dejarte, te amo, Oor, inevitablemente pensamos en esas parejas icónicas que ha formado en pantalla, esas conexiones tan palpables que nos hacen soñar y a veces hasta desear que la ficción traspase la realidad. Pensemos en sus personajes más emblemáticos. Empecemos por *Emir en Feria. ¡Ay, Feria! Esa historia de amor prohibido, de identidades ocultas, de pasiones desbordadas. Emir, ese joven atormentado por su pasado, que se enamora perdidamente de Feria, una chica de origen humilde que finge ser rica. La tensión, el deseo, la química entre Atai y Azal Kaya era electrizante. ¿Recuerdan esas miradas que lo decían todo? Esa lucha interna de Emir, que a veces lo llevaba por caminos oscuros, pero siempre con un amor profundo por Feria latiendo en su pecho. Esa frase no puedo dejarte resonaba en cada conflicto, en cada intento por separarse que al final siempre los unía más. Era un amor que nacía de la imposibilidad, de las barreras sociales, de los secretos. Y es precisamente en esa intensidad, en esa dificultad para renunciar, donde reside gran parte de su encanto. Emir se debatía entre su orgullo, sus miedos, y ese sentimiento arrollador que le impedía, en el fondo, alejarse de la mujer que amaba. Ese te amo, Oor, no era un susurro, era un grito ahogado en medio de la tormenta de sus vidas. Luego tenemos a Sarp en Medcezir. Si bien Medcezir es una adaptación de DOC, a Atai le imprimió su sello personal a Sarp, un chico rebelde con un buen corazón, que se ve envuelto en una vida de lujos y que se enamora de Mira Beylice. De nuevo el amor se presenta como un refugio, una pasión intensa que desafía las diferencias sociales y los problemas familiares. Sarp, a pesar de su naturaleza salvaje, se volvía vulnerable ante Mira. La frase no puedo dejarte se manifestaba en su constante lucha por protegerla, por estar a su lado, incluso cuando las circunstancias los empujaban a caminos separados. El te amo, Oor en Medcezir tenía esa frescura de la juventud, esa intensidad de los primeros amores verdaderos, pero también la complejidad de crecer, de enfrentar las consecuencias de sus actos y de las personas que los rodeaban. La relación entre Sarp y Mira era un torbellino, llena de altibajos, pero siempre con ese hilo conductor de un amor profundo que los mantenía unidos. Y no podemos olvidar a Yaman en Kadn, aunque en esta serie el foco está en Bahar. Sin embargo, la presencia de Atai, aunque en papeles más cortos o como parte de historias secundarias, siempre deja una marca. Sus personajes a menudo navegan por aguas turbulentas, y el amor, cuando llega, es una fuerza transformadora, a veces salvadora, otras veces una fuente de conflicto. La idea de no puedo dejarte se percibe en esa lealtad, en esa protección que suelen ofrecer sus personajes a quienes aman. El te amo, Oor se entiende a través de sus acciones, de su dedicación silenciosa, de su disposición a sacrificarlo todo. Pero, ¿qué hace que estas historias nos conmuevan tanto? Creo que radica en la universalidad de esos sentimientos. Todos hemos experimentado la fuerza de un amor que nos transforma, que nos hace cuestionar nuestras decisiones, que nos impulsa a ser mejores personas o, en ocasiones, nos lleva a cometer errores. La lucha interna de los personajes de Atai, esa dualidad entre la razón y el corazón, es algo con lo que muchos podemos identificarnos.
Esa sensación de que hay algo o alguien de lo que simplemente no puedes desprenderte, porque está intrínsecamente ligado a tu propia existencia. La frase "no puedo dejarte" no solo se refiere a la negativa a terminar una relación, sino también a la imposibilidad de dejar de pensar en esa persona, de dejar de sentir ese vínculo profundo, incluso cuando la lógica o las circunstancias sugieren lo contrario. Es esa dependencia emocional, esa conexión que trasciende lo físico y se instala en el alma. Y el te amo o or es la culminación de todo ello, la declaración explícita de un sentimiento que lo abarca todo, que lo justifica todo, que lo hace todo valer la pena. Cuando Atay interpreta a estos personajes, logra transmitir esa complejidad de una manera magistral. A través de sus gestos sutiles, de sus expresiones faciales, de su tono de voz, nos hace sentir la angustia de la separación, la euforia del reencuentro, la desesperación de un amor no correspondido o amenazado. Él no solo actúa, él encarna el sentimiento. Y por eso cuando escuchamos esa frase en el contexto de sus personajes, resuena con tanta fuerza en nosotros. Pensemos también en la evolución de Atay como actor. Hemos visto cómo ha pasado de interpretar a jóvenes rebeldes a roles más maduros y complejos. Y en cada etapa ha sabido imprimir esa chispa de pasión y entrega en sus interpretaciones. Ya sea en dramas históricos, en series de acción o en romances, ese hilo conductor de un amor intenso y a menudo complicado, parece ser una constante en su carrera. Y eso es lo que lo hace tan especial y admirado. La frase "no puedo dejarte, te amo o or" encapsula la esencia de tantos romances televisivos que nos han robado el aliento. Es esa declaración audaz, a veces desesperada, que surge de la profundidad del alma. Es la aceptación de una conexión innegable, de un sentimiento que se ha vuelto tan parte de uno mismo que no se puede simplemente apagar. Y Atay Ulusoy, con su talento y carisma, ha sabido darnos muchos ejemplos de este tipo de amores que nos dejan sin palabras, pero que al final nos hacen sentir vivos. Para resumir, hoy hemos explorado el profundo impacto emocional que Atay Ulusoy genera en sus fans, centrándonos en esa poderosa expresión de amor que resuena en muchos de sus personajes. No puedo dejarte, te amo o or. Hemos recordado cómo interpretaciones como las de Emir en Feria y Sarp en Medcezir nos han cautivado con la intensidad de sus romances, las luchas internas de sus personajes y la fuerza inquebrantable de sus sentimientos. Hemos analizado cómo Atay logra transmitir esa dualidad entre la razón y el corazón, esa conexión profunda que trasciende las dificultades, y cómo su talento nos hace vibrar con cada mirada, cada gesto y cada palabra de amor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional a través del universo de Atay Ulusoy. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué otros personajes o momentos de Atay Ulusoy les han marcado de esta manera. ¿Cuál es su historia de amor favorita en la que él ha participado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que también son fans de Atay y de los dramas turcos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.